Los saluda Carlos Gaguardi. El programa que en esta ocasión les presento a ustedes tiene un mensaje muy claro y concreto. La preparación de los médicos no puede improvisarse. La salud y la vida de los pacientes no pueden ponerse en manos de gente sin la formación adecuada y sin la preparación técnica, científica y humanista, por muy simpáticas y populares que estas personas sean. Del mismo modo, me parece que la vida, el honor, el patrimonio, las relaciones familiares y la seguridad jurídica en general tampoco pueden ponerse en manos de gente improvisada, por muy simpáticas y populares que estas personas sean. En este sentido, me parece que la preparación de los abogados y en particular la de los funcionarios judiciales, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco pueden dejarse al libre juego de las fuerzas e intereses políticos. Pero hay algo más. En mi opinión, todos los funcionarios judiciales y en particular los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben estar blindados contra el tráfico de influencias, ya sean estas públicas o privadas. Hace 8 meses, la ministra Olga Sánchez Cordero, al tomar posición frente a uno de los más severos embates contra la integridad del Poder Judicial Federal, al oponerse categóricamente contra las acciones pretendidas por el Poder Ejecutivo, puntualizó con claridad: hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Me parece que la postura y el ejemplo de la ministra Sánchez Cordero son dignos de ser seguidos. En mi opinión, la propuesta de que los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante voto popular, me parece que es colocar la impartición de justicia en el más bajo nivel de susceptibilidad en cuanto se refiere al tráfico de influencias. Aunque reconozco que este es solo uno de los muchos argumentos que se pueden esgrimir en contra de esta propuesta. Ante la seriedad del problema y las gravísimas consecuencias negativas que esta decisión podría traer para México y para cada uno de nosotros, así como para las nuevas generaciones, me parece que este no es el momento de andar con rodeos ni con medias tintas, por lo que considero que deben evitarse los argumentos negociadores en un tema que, en mi opinión, no debe ser negociable, pues se trata de los puntos fundamentales que garantizan la independencia judicial. Asimismo, me parece que la propuesta de que los procesos de elección popular también incluyan a los jueces y magistrados de los estados de la República, además de replicar el mismo error al que antes me he referido, se ve agravado por el hecho de que desde el centro del país se pretende manipular y atropellar la autonomía e independencia de los estados federados de la República Mexicana. Espero que la siguiente entrevista al doctor Jorge Eugenio Valdés García sea un elemento útil para que cada persona
forme su propia opinión y postura sobre un tema tan relevante para la vida de nuestra querida patria. Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En mi opinión, hay dos profesiones que tratan con los aspectos más íntimos y quizá más importantes de la vida del ser humano. Me refiero a la medicina y el derecho. A un médico normalmente uno le confía la salud, su integridad física y eventualmente la vida. A los abogados, las personas nos confían su honor, su patrimonio, su vida, su futuro, su estabilidad. En este sentido, médicos y abogados son profesiones profundamente humanistas. Sin embargo, a mí me parece importante hablar sobre los procesos de formación y particularmente sobre los procesos de formación en los médicos, en donde esta profesión ha desarrollado a través de los siglos un método propio y específico. Me refiero al método clínico. Y para conversar sobre este tema, el día de hoy tengo a una persona que me parece mucho más que adecuada para tratar y discutir sobre estos aspectos. Me refiero al doctor Jorge Eduardo Valdés García. Jorge es egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, en donde tiene más de 30 años de experiencia en lo que se conoce como medicina académica. Además de su formación básica como médico, cirujano y partero, bueno, por lo menos ese es el título clásico que yo recuerdo, Jorge tiene una maestría en oftalmología en ciencias médicas en Boston University y un doctorado científico en investigación y cirugía en la Universidad de Oviedo. Esto por hablar de la formación típica que habla de licenciatura, maestría y doctorado. Pero desde el punto de vista médico, Jorge, además de su grado en medicina, tiene una especialización y una subespecialización, es cirujano oftalmólogo. Ha sido decano nacional de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y actualmente es director de Relaciones Estratégicas de TEC Salud. Su desarrollo científico es incuestionable, tiene muchísimos artículos científicos, libros, capítulos en libros y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y el gran tema es la formación de los médicos, la formación clínica. ¿No me ayudarías a entender mejor este ámbito? Sí, cómo no, Carlos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí charlando sobre un tema que evidentemente me apasiona, que es el de la educación médica y en particular el de la medicina académica. Lo decías en tu introducción, la medicina como disciplina que abarca el ámbito de la salud. Tiene un largo recorrer, igual que el derecho, la jurisprudencia. Hay que recordar que ambas conforman, junto con teología, las primeras cátedras que le dan forma a la universidad. Primero la relación del hombre con Dios en la teología y luego, como tú bien apuntabas,
lo que tiene que ver con el hombre en cuanto a su libertad y su salud, que tienen estas dos disciplinas. Ahora, la formación del médico, y por ahí tengo un capítulo ya hace muchos años publicados, ha ido evolucionando, contrario a lo que la gente piensa, ha pasado por varias fases. Pero un hilo conductor que ha tenido siempre es que ha sido muy orientada a la práctica, lo que tú destacabas como el método clínico. Ya desde los primeros maestros griegos, incluso presocráticos, buscaban que el ejercicio de la medicina estuviese a la par de la formación o la formación a la par del ejercicio de la medicina. Mencionaba yo ahorita, en el medioevo se formaliza la universidad, se reglamenta o se da la formación reglada o reglamentada y se ponen cierta estructura, déjame decirlo así, para formar a un médico. Sin embargo, aún ahí, donde había una formalización del conocimiento teórico, que te podrás imaginar era poco. Recordemos que en la Universidad de París su biblioteca tenía 4 libros cuando arranca. Sí se buscaba que estuviera en la práctica. Y se generan los grados. Todavía, por ejemplo, en Inglaterra se conserva, cuando uno se gradúa de médico, es bachiller en cirugía y bachiller en medicina. México sigue la tradición hispana que forma, sí, bachilleres, bachillerato que todos hemos hecho, que se conoce como la preparatoria, que a fechas erróneamente se le identifica con el high school, que es en otra tradición, Sí, claro. Se ha estado equiparando y no es lo mismo. Y luego entramos a la carrera de médico, que ahí hay varias vertientes. Tú mencionabas una muy tradicional, que es en México, y particularmente en Nuevo León, médico cirujano partero. Por ejemplo, yo soy de Salto Tecnológico, somos médico cirujano nada más, y esta nace en Montpellier, en la Universidad de Montpellier, también es épocas siglo XII, XIII, y que habla de esta dualidad de la medicina y la cirugía que se ponen juntas. Y se habilitaba al que terminaba el bachillerato en cirugía y medicina a la práctica de la medicina, o se licenciaba para la práctica de la medicina, de ahí que nos viene el término de licenciado en, ¿no? El Estado, el poder, el gobierno en su parte ejecutora, le permitía a aquel graduado, y ya era grado, ejercer la medicina. Si quería ejercer la docencia en el ámbito de la medicina, tendría que hacer, o dependiendo de la tradición, el máster, el magíster, ¿sí? O el doctorado. Y recordar que la medicina viene de las artes liberales, entonces por eso somos maestros en artes, no maestros en ciencias. Por ejemplo, ahorita que mencionabas mi maestría, yo soy Master of Arts in Medical Science, maestro en artes en ciencias médicas, parece así pero es por la tradición en la cual está residida la carrera de medicina, ¿no? Que es en las artes liberales, igual que el derecho, ¿sí? Y obtenemos, y ahí había 2 caminos, o después se transformó un poco esto, pero bueno, se obtenía el doctorado. Y aquí vale la pena hacer una anotación. Hay el doctorado en la inmensa mayoría de los países, se considera al grado de medicina de nivel doctoral. Es el Medici Doctor o Medical Doctor. Lo cual ocurre igual con los licenciados en Derecho, es el Juris Doctor, ¿no? Ahí está, que es un doctorado muy pragmático, muy práctico, muy orientado al ejercicio de la profesión. Doctorados de orientación profesional. Así es, exactamente, ese es el. Y luego está el Philosophy Doctor, en el caso de nosotros, yo mencionabas el doctorado en cirugía, pues el mío es un PhD en investigación en cirugía, por eso hay que ponerle después el apellido, porque pues no es que sea uno doctor en filosofía, sino como es filosofía natural, que era como se le llamaba a las ciencias biológicas, a las ciencias que tienen que ver con los seres vivos y en los cuales medicina evidentemente se desarrolla eso. Pero déjame centrarme en la formación tradicional del médico. Esta ocurre, son 6 años en la mayoría de los lugares.
donde se cuenta el último año o penúltimo año, que es el internado, donde aquí sí, tradicionalmente desde hace muchísimos años, más de 100 años, el último espacio de formación del médico es totalmente práctica, ¿sí? Se vive en los entornos clínicos, hospitalarios. Yo diría que se abusa un poco de esto porque hay muchos más escenarios clínicos y se termina y entonces se convierte uno en pasante de medicina, ¿sí? Y es donde hace el servicio social. Esto ya le agrega un año más a la carrera, donde se va a una práctica semi-independiente. De acuerdo a la norma, debiese ser así, debiese haber siempre un tutor al pendiente de ese joven o esa joven médico que está ejerciendo en una zona rural o periférica de la ciudad, o incluso en la ciudad, pero con este carácter de pasante de medicina. Entonces, si te fijas, son 2 años intensos de formación clínica, práctica aplicada. Esto no impide que haya una exposición temprana a la clínica de forma muy temprana. Yo siempre digo que nuestra principal preocupación como educadores, más de 30 años o 30 años como educador, casi 30 años, perdón, es el formar lo que en inglés se llama un practitioner, alguien dedicado a la práctica, ¿sí? Sí formamos científicos, sí formamos también educadores, pero el eje es en la formación de este Sí, hay personaje. un maridaje muy cercano Sí, entre, digamos, la formación intelectual y el aterrizaje de estos conocimientos en la práctica cotidiana. Es decir, el enfermo no es, o el paciente no es un objeto de curiosidad intelectual, sino un ser vivo con un problema concreto. así es. Bueno, lo defines muy, muy bien. A ver, y voy a hablar aquí de la historia moderna de la educación médica, vamos a decir, desde el reporte Flexner, que fue hace 100 años en Estados Unidos, donde se dio cuenta que la formación de los médicos era bastante irregular, bastante heterogénea, no había una metodología suficiente y él ordenó, hizo un reporte muy conocido en el ámbito de la educación médica, reporte Flexner, y ordenó y dijo, vamos a hacer primero la formación teórica científica basada en la ciencia, y es lo que llamamos las ciencias básicas, y luego la formación clínica en el ejercicio de la profesión, llamamos ciencias clínicas. Entonces, la mayoría de las universidades en el mundo, las facultades de medicina o escuelas de medicina, adoptaron esa aproximación. Y hasta la fecha, de hecho, es uno de los temas de discusión y debate de que ya tenemos que cambiar esa aproximación porque dividía lo teórico y luego lo práctico. Los que estamos en este ejercicio sabemos que esto se debe integrar. Y desde los 60, 70 del siglo pasado empezaron a aparecer métodos donde se integran y surge el aprendizaje basado en problemas, que permitía un abordaje mucho más integrador de la ciencia que da fundamento a la medicina con el ejercicio que es la clínica. Hay un error común, es definir al médico como científico. No. La ciencia sigue reglas generales, ¿sí? Y se aplica, ¿no? Tú lo sabes, las leyes, principios, y se aplican a todos. Nosotros somos la ciencia, lo aplicamos en lo particular, o sea, el clínico, en ese sujeto individual. Y entonces usamos la ciencia para eso, Como pero el una método herramienta, claro. como una herramienta que nos provee evidencia e información, pero yo con el médico, con ese paciente, toma en cuenta eso, pero también el contexto, es decir, el individuo en sí mismo, su contexto como persona, su contexto cultural. Decía don Pedro Laín Entralgo, filósofo de la medicina, médico, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, inclusive de la Universidad Complutense de Madrid, la medicina es un arte, pero no como se interpreta en las películas o en los programas de televisión de arte plástico, un gran artista. Los cirujanos plásticos y los cirujanos les gusta
mucho esa vertiente. No, 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 mucho más profundo que eso. Decía, es un arte hermenéutico. Y recordemos que la hermenéutica es la interpretación de. Él decía que era la interpretación del otro. Y ese era justamente interpretar ese contexto. No es lo mismo dar un diagnóstico, por ejemplo, voy a usar mi especialidad, que es oftalmología, de catarata en una señora de uno de nuestros pueblos aquí, ya mayor, con cierto contexto cultural. El diagnóstico incluso puede ser una tragedia. Yo bromeo un poco, va con las hijas también se deprimen, lloran, se entristecen, la decisión no la toma ella, la toma la familia. Eso es el contexto. A darse ese mismo diagnóstico a un profesionista, a un industrial, me dices, sí, como no, cuando me opero, ¿qué hay que hacer? Es decir, el mismo diagnóstico tiene dos interpretaciones diferentes porque los sujetos son diferentes. Y eso la ciencia no lo hace. La ciencia considera, es catarata, es esto lo que la define y es igual en los dos sujetos, lo cual es Y cierto. la variabilidad de la condición individual marca la diferencia. Y eso hace que el ejercicio clínico, y tú lo definías muy bien, eso es lo que llamamos el método clínico. Y luego está la experiencia del terapeuta, del sujeto. Eh, no es que uno sepa más que los jóvenes, pero ha visto más casos, ¿sí? Y aquí entro en el gran tema de la medicina clínica, que es la casuística. Son los casos, ¿sí? Nada extraño tampoco al derecho, porque los casos sientan precedentes, hay toda una tradición. Bueno, no soy experto, no voy a hablar más allá de ahí, Carlos. Bueno, no eres un experto, pero tú abrevas de tu propia casa, porque debo decir que Jorge Eduardo Valdés García es hijo de un insigne jurista de muy grata memoria. Me refiero al licenciado Jorge Valdés Sayas, a quien conocí como juez en Matamoros y que posteriormente fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad Victoria. Así es que no estás hablando de cosas que te sean extrañas, sino de materias que viviste en tu casa. Y bueno, en esa misma tradición del análisis del caso individual, ¿no? Con las condiciones, eh, se abreva el método clínico. Entonces, un clínico lo que hace es tener un buen repositorio, una buena memoria, una buena experiencia en diferentes casos. Y de hecho, lo que enseñamos al clínico, y aquí es la diferencia con respecto a la acumulación de conocimientos que se tiene en la primera fase formativa de proveeduría de datos científicos, es la interpretación de los mismos, la aplicación de los mismos a través del método clínico. El método clínico implica el juicio clínico, ¿sí? Y tiene que tomar en cuenta todo esto. Y cuando hablamos del juicio clínico es que tengo que hacer un diagnóstico, y ahí toda una metodología para la obtención del diagnóstico. Hay que hacer semiología, es decir, la interpretación de los signos y los síntomas, eh, jerarquizarlos y hacer la toma de decisiones, que ahí es donde es el juicio clínico. Es el ejercicio justamente de eso. Y el juicio clínico lleva un diagnóstico, que esto era fundamental para los clásicos griegos, decían, el diagnóstico es el eje central de la medicina y del método, evidentemente del método clínico, y de ahí se hacía prognosis también. Los griegos, por ejemplo, una vez al hacer prognosis y si sabían que el sujeto iba a fallecer, se retiraban. Ya no era tema de los médicos, ¿sí? Los médicos griegos nunca atendían pacientes terminales, Terminales. cosa que sí hacemos nosotros. Eso viene después con la introducción del cristianismo y esta visión ulterior que impregna la medicina. Pero bueno, nada más para mencionarte que las fases van desde la diagnosis, como decían ellos, a través de, se establece, el diagnóstico vale la pena mencionarlo porque es parte del método clínico este que nos dices, es al mismo tiempo proceso como fin, es decir, es donde se llega.
y luego el prognosis y la terapéutica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y la terapéutica, pues se divide en la quirúrgica, que es hacer procedimientos, quiros viene de mano, y la médica, que es a través de medicamentos farmacológicos. Era como la gran división, ahora ya hay la terapéutica, la fisioterapia, radioterapia, es decir, lo que ha ocurrido en las últimas épocas es que se ha diversificado, ampliado. Pero volviendo al método, esa es la peculiaridad de la formación. Se forma a un individuo, necesitamos un individuo que sea capaz de ejercer ese juicio clínico, que vaya adquiriendo esa habilidad. Hay varias metodologías para describir el método clínico y el juicio clínico, que es la consecuencia del mismo, y cómo se entrena en eso, ¿sí? No, a veces se asume que es solo un ejercicio memorístico, que uno solo reconoce patrones, los liga con la memoria, con lo que tenga uno en la memoria y aplica. Claro que sí ocurre eso, ¿no? Es lo mismo decir, voy a hacer el símil con derecho. Pero no puede reducirse a eso. Exactamente. No puede reducirse a que ya vi ese caso y entonces voy a actuar de acuerdo como a ese caso primero, sino no. Me trae a la memoria ciertas cosas, lo interpreto, pero tengo que hacer una reinterpretación de este nuevo caso. Entonces, hay quien dice que es un oxímoron hablar de ciencias clínicas, porque ciencia es principio de lo general y clínica es lo particular, ¿no? Pero eso intentamos conciliar, los principios generales de la ciencia con las presentaciones particulares de la enfermedad. Bien decía uno de los grandes de la medicina, Holmes en Hopkins, decía, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos, lo cual es cierto, ¿eh? Y tiene que ver cómo definimos la enfermedad. Ahí la concepción ontológica de la enfermedad, que es la más común, se asume como si la enfermedad fuera un ser, un ente, por de ahí lo de ontológica, ¿no? El estudio del ser, pero no es un ser, porque la enfermedad no existe per se, existe siempre en el sujeto. Eso, no hay enfermedad si no hay individuos. Entonces, bien definida, esta es la concepción personalista de la enfermedad, es decir, lo que hay son enfermos, y en cuanto cada enfermo es diferente, cada enfermedad está diferente. Y establecemos patrones generales, pero son eso, patrones generales que tendrán su expresión en el individuo, en el caso particular. De ahí la importancia de esta exposición, volviendo a la etapa formativa, que se busca que el médico, la médico, o cualquier profesional de salud de aplica, tenga temprana exposición a los casos clínicos, a la vida clínica. Aparte hay todo un elemento ahí, ¿no? Que es ahí, brinco un poquito, que es la socialización. En medicina, en la plática previa a esta entrevista, tú decías, se ve, va el médico, el profesor con su séquito ahí. Sí, un poco me río porque muchos pacientes me lo dicen, llegan a mi consultorio, yo estoy en un centro médico académico, el Centro Médico Zambrano de León, y pues ven una plétora de diferentes personajes, todos en formación, pero este es... pero en formación, no simplemente expuestos como al garete, sino bajo un tutoraje. Exactamente. Y hacia allá iba a ser, es el modelo, es la teoría social de la educación. Se aprende los roles viendo los roles jugarse, ¿sí? Y entonces se reconstruye, por ejemplo, de aquí el concepto es de comunidad de aprendizaje. Es una pequeña comunidad de aprendizaje, como lo sería la familia, donde yo aprendo el rol de la madre, sin que vaya a ser nunca madre, o el padre, aunque no sea, del hermano mayor, aunque no sea el hermano mayor. Bueno, tú mencionabas ahorita, pues lo que yo aprendo de derecho lo aprendí viendo a mi padre, ¿no? En las discusiones, las pláticas. Ese, por ejemplo, es un efecto es un aprendizaje social, ¿sí? Es a través de la sociabilización, de la convivencia, se llama de la cohabitación. Y curiosamente es de los diseños complejos de la educación superior, de los más complejos de la educación superior. Si algo tiene que aportar la medicina como disciplina a la educación superior, es este diseño complejo que es la formación clínica, porque está fuertemente apoyada en las teorías sociales de la medicina. Tú decías, no es un rol pasivo,
sí, evidentemente hay observación, si hay un aprendizaje vicario, como se le llama, estoy viendo al otro hacer para yo luego hacer, y voy avanzando gradualmente en esos roles, porque también voy viendo los roles de los que yo voy a hacer. El estudiante, que es vamos a decir, el más novato, el más novel, aprende del especialista, el estudiante de posgrado de primer año, es más, te diría, el estudiante del pasante de primer año. Y no es que el de primer año nada más le dé al pasante, le da también, influye sobre el estudiante. Y el del último año sobre estos anteriores. Y el del curso de alta especialidad, el fellow, como le llamamos, que está haciendo, que él ya es oftalmólogo formado, pero está haciendo una subespecialidad sobre los anteriores. El alumno doctoral. E incluso lo que llamamos el junior practice, el profesor joven, el asociado, el asistente también, y el profesor, ¿no? Por eso en muchos entornos se cuida mucho la figura esta del profesor, ¿no? Incluso, tú lo sabes, la universidad está reglamentada para, no cualquiera es profesor. A veces en México lo usamos con mucha liberalidad, pero es el grado académico mayor. Es decir, Claro. tenemos profesor asistente, profesor asociado, y luego tenemos el profesor que tiene que cumplir una serie de requisitos. Sí, Pero que en no esta, es un mero docente. no es un mero docente, exactamente. Es un líder de grupo, es un líder de comunidad de aprendizaje, de una sociedad académica, como le podemos decir. Pero es líder de una comunidad de aprendizaje donde, si te fijas, se recrea aquellas escuelas rurales. Yo ahorita que hablábamos de la familia, yo vengo de una larga tradición de docentes. Mi abuela materna es la primera en una escuela aquí en Parás, Nuevo León. Era maestra de primaria, pero tenía el de primero junto con el de tercero, cuarto, quinto y sexto. Era tan pequeña el pueblo. Por ahí recuerdo con mucho cariño una foto que hay de ella con sus alumnos, y los ves pequeñitos y mayores. Bueno, si tú o cualquiera de nuestros escuchas o que nos están viendo van a mi consultorio, van a ver eso. Y no es solo el mío, todos los de un centro médico académico como es el Zambrano de León, el San José o cualquier hospital de enseñanza, cualquier Y hospital. hospitales escuela. Y ese es el concepto, el hospital escuela, ese espacio formativo. Bien es sabido, y esto hay mucha evidencia, que esto, contrario a lo que a veces se piensa en México, y solo lo he visto en México, de que es que iban a practicar conmigo, ¿no? Los mejores resultados en la atención clínica, y esto es evidencia científica, no es opinión, está en los hospitales de escuela. ¿Por qué? Porque si hay muchos ojos vigilando y usualmente tienes a esos profesores, ¿sí? Con una serie de gente que está completando esa formación. De hecho, así son hospitales generales, hospitales de especialidades, hospital escuela, hospital universitario y centro médico académico. Es la joya de la corona, el Zambrano, el hospital universitario, que lleva el nombre de hospital universitario de nuestros colegas del Autónomo de Nuevo León, es un centro médico académico. ¿Por qué? Se hacen tres cosas: atender, educar e investigar, ¿sí? Ese es el otro componente muy interesante también que ocurre en esta etapa formativa de los médicos. Pero son grandes espacios. Por ahí hay un artículo también muy interesante, lo escribió un decano de la Escuela de Negocios, estoy tratando de acordarme, que se llama así: lo que las escuelas de negocios pueden aprender de las escuelas de medicina. Y soberbio aparte es este sentido de lo práctico, es decir, de la formación en la práctica, lo que se llama la educación basada en la experiencia, ¿no? En el experience, experimentar, que se tiene yo recuerdo los procesos de internship que se viven por ejemplo, en derecho, en ingenierías, incluso en negocio, las pasantías. Son procesos formativos muy ricos para este profesional en ciernes, porque lo aproximan a esta realidad que es sobre la que va a ejercer, ¿no? Exactamente. Y en este sentido, parece todo indicar que al profesional médico no se le puede improvisar. Bajo ninguna circunstancia. A ver, hay un proceso
lo describí ahí, pero es un proceso vigilado, es decir, se evalúa, se van adquiriendo competencias, y ya me muevo en este tema que hablábamos del desarrollo de la educación médica, que era basada en la ciencia, basada en problemas, y hoy en día estamos basados en competencias. ¿Y qué hacemos los profesores, aparte de ser, tú decías hace rato, mentores, tutores, proveedores de información? Es también ser evaluadores. El, el, yo lo mencionabas en mi introducción, fui 12 años director de la Facultad de Medicina de la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud del TEC, y yo firmaba en una época junto con el rector los títulos y les decía, recuerden que yo estoy adquiriendo la culpa de todos ustedes si este personaje al que le estamos dando el título no tiene las competencias. Eh, lo decía un broma y en serio, es decir, es una gran responsabilidad darle a alguien el grado académico, firmarlo y decir, tiene las competencias. Y esto me lleva al aprendizaje basado en competencias. Entonces, para que sea un médico, adquiere ciertas competencias. Están descritas las competencias del médico general mexicano en un documento que hizo la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, de acceso libre. Y luego están las del especialista. Es decir, no cualquier médico se hace especialista por razón de declaratoria personal, por votación popular o denominación en su familia. Oye, este ya va a ser especialista. No. Hoy hay un proceso normado, reglado, reglamentado, muy rico también. De hecho, ahí sí la carga formativa experiencial es enorme, y también es sujeto, fíjate, y ahí en los especialistas es todavía doblemente estricto, porque la universidad confía en el grado una vez que certifica, que evalúa y sabe que tiene las competencias, entonces nos da el grado de especialista médico, que es equiparable al de maestría. Es muy Pero diferente. la diferencia entre una maestría de tipo académico, me imagino como la que tú hiciste en Boston, Sí. a estas especializaciones y luego subespecializaciones, es la orientación. Exacto. Qué bueno que tocas el tema. Las especialidades médicas y las consecuentes subespecialidades médicas son orientadas a la aplicación práctica del conocimiento, es decir, son técnicas. Me hago experto en un ámbito de salud, en mi caso oftalmología, los ojos, y luego yo tengo una subespecialidad en córnea y cirugía refractiva, es todavía más reducido, pero es estrictamente práctica, de aplicación práctica en la clínica. Las maestrías, al menos en el ámbito de medicina, y bueno, y estas son muy largas, 3, 4, 5 años, 6, equiparables a un doctorado, por eso se les da desde hace ya algunos años se logró que tuvieran un tratamiento específico, especial, no se equipararan a las especialidades profesionalizantes de otras disciplinas, son diferentes, por eso el grado no es de especialista como tal, sino se equipara a maestría. Y luego están las maestrías, que la formación preparan para la vida académica, tanto en la docencia como en la investigación, ¿no? La maestría es una investigación semi-independiente y el doctorado ya es una investigación independiente, y se supone que al que le damos el grado de doctor es capaz de generar conocimiento de forma independiente y transmitirlo. Esta última no tan bien estructurada, desafortunadamente se ha abusado del componente eh, eh, científico. Hay las maestrías profesionalizantes que se parecen un poco a las especialidades médicas, y ya empiezan a aparecer doctorados profesionalizantes, son más bien raros en otras disciplinas, no tanto en medicina. Pero te decía, el especialista no solo tiene el título, sino luego viene un proceso muy interesante, que es que los pares, ¿sí? Decimos, este sí es como nosotros, ¿sí? Y es el proceso de certificación como especialista médico. Yo soy certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología. O sea, no solo tengo mi título de oftalmólogo, sino tengo mi certificado dado por el Consejo, ¿sí? Y me recertifico cada 5 años. Esta es una práctica profesional muy interesante, de lo que busca es incrementar la calidad, pero sobre todo, que es el eje de todo esto, proteger al público, ¿sí?
los profesionales, ¿sí? Los iguales, los pares, se aseguran que el público esté protegido porque está siendo tratado por alguien que eh, eh, tiene al estado del arte los conocimientos y las destrezas, ¿sí? Nos falta todavía perfeccionar, porque todavía, por ejemplo, en Estados Unidos no solo se recertifica, sino ahí hay un componente que se llama el Maintenance of Competence, mantenimiento de la competencia. Pero Claro. esto es algo único de los profesionales de la salud. Yo no lo he visto en ninguna otra disciplina que se tengan que estar recertificando. Pertenecen a cuerpos colegiados, igual que nosotros, ¿sí? Pero no a cuerpos evaluadores. Es decir, hay esta certificación de especialistas médicos. Creo que eventualmente en la mayoría de los países donde se está buscando el incremento de la calidad, la seguridad de la prestación de los servicios, se van instalando estos procesos. Eh, Se ha buscado y se ha logrado y se ha mantenido en México en eso ¿cómo se llama? Líder, que no sea el Estado. No hay que confundir con la licencia. Yo tengo mi licencia de médico y mi licencia de especialista, ¿sí? Mi cédula profesional, que es como se conoce en México. Tengo la de médico general y la de médico especialista, ¿sí? Pero ese es el Estado diciendo, este tiene, y en un modelo de incremental de calidad de la educación, ese es como lo básico, las credenciales legales para el ejercicio de la profesión, ¿sí? El siguiente nivel, y está el título de médico y de especialista, ¿verdad? Lo que hace el Claro. Estado es certificar que esos títulos son válidos y son de acuerdo a. Pero el siguiente nivel es el de la certificación como especialista, y estas la dan los pares. Bueno, en México, afortunadamente, espero que no cambie, toco madera, ha reconocido eso y se volvió obligatorio. Antes era voluntario. No sea, quiero pensar que es mejor que sea obligatorio, que sea un mandato de ley, aunque no sea el Estado el que lo provea, lo cual es no sea el Estado o el gobierno, perdón, ya tú me corregirás, el que ejerce eso, pero sí lo reconoce. Es decir, la certificación la da el cuerpo colegiado y la reconoce el Estado o el gobierno, eh, creo que es el Estado, como un elemento válido para decir ese profesional puede ejercer. Y entonces la cédula del especialista no la provee ya el gobierno, sino hasta que está certificado el profesional. Eso es bien interesante. De tal suerte que se trata de una función administrativa por colaboración, en Así es. donde la decisión de quién va a ser se deja justamente a los pares que tú estás mencionando, que son los calificados para graduar o determinar el nivel de las competencias a las que tú te refieres. Así es. Y la verdad es que yo creo que es una eh, eh, asociación, colaboración, sinergia entre el Estado y la sociedad civil organizada, de lo más rico. Estos procesos creo que debiésemos tenerlos mucho más en una sociedad como nosotros, una democracia incipiente como la mexicana. Pero volviendo al tema, si te fijas, el especialista es especialista en cuanto que hay una entidad, que es la universidad que le ha otorgado un título, y hay un grupo colegiado, ¿sí? De especialistas que le dan esa categoría, ¿sí? Que le dan eh, ese, eh, ese permiso, esa licencia, esa patente para poder ejercer la profesión. Entonces, es un proceso muy, muy rico en cuanto a asegurarnos que quien va a ocupar esa posición tiene las condiciones, las características para ejercer ese puesto. Me parece procesos muy ricos y además muy complejos que han ido tomando sus propios cursos, su propio devenir y se han ido sofisticando hasta integrarse totalmente en los procesos de la profesión misma, a Así. todos los niveles. Y todavía quedaría conversar sobre las reuniones de los médicos
que parece que son la etapa terminal de estos procesos clínicos. Sí, bueno, la verdad es que como la ciencia es cambiante, ¿sí? Y ya platicamos que la usamos para nuestro ejercicio, mantener esa actualización y es parte de los procesos de recertificación. Y ahí es donde los colegios, los cuerpos colegiados, los colegios médicos, los colegios de profesionistas, juegan un rol importante en la formación, en la formación continuada, o lo que hoy se llama el aprendizaje a lo largo de la vida, pero es lo que llamamos nosotros educación médica continua, que es muy rica, es de la que una vez que se egresa se vive. Y entonces hay el Colegio de Oftalmología de Nuevo León, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Asociación Panamericana de Oftalmología, la Federación Mundial de Oftalmología, en fin, hay una serie de órganos locales, regionales, nacionales, internacionales, supranacionales, que van proveyendo información y formación continuada a lo largo de nuestra vida profesional. Y de ahí vienen los procesos de recertificación. Yo tengo que demostrar que tengo al día mis conocimientos y mis competencias. Eso es muy, muy interesante. Es un proceso que le da esta riqueza. Es decir, eh, para seguir ejerciendo, yo tengo que mantener la competencia. Incluso hay lugares donde, oye, solo estas competencias mantienes. Yo como soy especialista, por ejemplo, solo en otros países solo estaría obligado a esas, porque las otras ya no las ejerzo. Entonces, pero sí tengo que demostrar que esas las tengo y las mantengo. Fíjate, ahorita que estoy platicando, me acordé, yo fui funcionario público en una etapa de mi vida, fui director general de calidad y educación en salud y director general de planeación y desarrollo en salud, En en la orden inverso, Secretaría de Salud, ¿verdad? en la Secretaría de Salud a nivel federal, en los periodos neoliberales, como se les llama allá. Digo, yo iba a la parte técnica, la verdad es que... Y había un proceso que había instalado el presidente Fox, anteriormente yo estuve en el periodo del presidente Calderón, que era el servicio profesional de carrera para el funcionario público, que era algo parecido a esto, ¿eh? Una genialidad. Yo tuve, a ver, fui nombrado como cualquier otro, nada más para conocimiento del público, director general, es el tercer nivel, después, evidentemente está el presidente, pero secretario, subsecretario y luego los directores generales. Estos puestos se nombraban por dedazo, como siempre, pero durabas con el dedazo 6 meses, máximo, y se abría concurso público, ¿sí? Esto es muy interesante. Pero para poder habilitarte en el concurso, el día que se abrió el concurso en uno de mis puestos, hubo 1,600 aplicantes, pero tenías que sustentar ciertos exámenes. Y me recuerdo, y es la única vez que he estudiado derecho formalmente, Carlos, derecho administrativo. Compré el libro, le dije a mi padre, le hubiera gustado mucho ver que yo anduviera con un libro de derechos en la mano y quemándome las cejas leyendo. Se lo heredé a mi hijo, que es también abogado, pero era de las competencias. Yo tenía que tener esa competencia para un puesto de gestión administrativa. Era un proceso, estoy extrapolando lo que vivimos en medicina al funcionario público. Yo tengo con mucho orgullo, quedé en el puesto, al final solo quedamos dos, estoy haciendo un poco de novela aquí con los oyentes, y gané por el inglés, curiosamente. Como había relaciones internacionales en esa posición, era necesario también el inglés. Pero era un proceso muy rico. Y digo que tengo con mucho orgullo mi certificado de servicio profesional de carrera, o sea, funcionario público certificado, ¿sí? No Claro. por pedazo, que es una de las formas, o digo, hay puestos de elección popular que serán de elección popular, pero las posiciones técnicas, a mí se me hacía muy valioso esto, porque yo en una posición técnica, en una posición política, no era un puesto de elección popular, tienen estos procesos de donde tenía que tener las credenciales, ¿sí? Y tenía que sustentar, defender, o sea, demostrar mis capacidades, en este caso competencias, muy específicamente, y luego se hacía un juicio, o sea, se elegía quién, pero quién había pasado por un proceso, ¿no? A mí me parecía Oh, muy, muy rico. sí, desde luego, porque volvemos a lo mismo. Este tipo de habilidades, de competencias,
y de desarrollo profesional no puede ser calificado por simpatía, por votación particular. Jorge, el tiempo nos está llegando y veo que todavía nos quedan muchos temas para seguir conversando y eventualmente a mí me gustaría invitarte para que nuevamente nos podamos reunir en estos micrófonos. Veo muchas similitudes con la formación de abogados y con la formación de jueces, que tampoco me parece que se pueda improvisar. Pero antes de terminar el programa, a mí me gustaría pedirte que tú me hicieras el favor de dejar un mensaje claro y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos en este programa. Uno, primero agradecer tu invitación a otra charla, encantadísimo, busquemos que eso ocurra. Segundo, no, que la profesionalización del, de aquel que va a atender a las personas, sea en aspectos de su libertad o en aspectos de su salud, es fundamental. Y que tengamos procesos normados, reglados, evaluados, y que los estemos sometiendo al juicio crítico, al análisis, es fundamental. Y también la profesionalización de nosotros, los encargados de formar a los demás, también es una cosa muy importante. Y de ahí lo extiendo a la sociedad. Es decir, como sociedad hemos evolucionado, tenemos que ser capaces de ir siendo cada vez de procesos de mayor calidad, sobre todo en los temas de impartición de justicia, de atención a la salud, porque son dos ejes centrales en la vida del ser humano, de cualquier persona. Muchas gracias, Jorge, por tu generosidad y amplitud al tratar estos temas dentro de los límites que el tiempo nos impone. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nos interesa particularmente enfocarnos en aquellos temas que sean de su especial interés. Al licenciado Jorge Eduardo Valdés García, al doctor Jorge Eduardo Valdés García, me traicionó el cariño. No, bueno, oye, perdón, también aquí, también te traicionó el nombre. Soy Jorge Eugenio. Eduardo es el otro hermano de mi papá, también abogado. Jorge Eugenio Valdés García. Jorge Eugenio Valdés García, le agradezco su participación y habremos de continuar conversando la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. No, hombre, encantado. Saludos a todos.